¿En qué consiste el principio non bis in idem en derecho penal? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son sus características más destacadas? ¿Por qué tiene una trascendencia fundamental y súper importante dentro del derecho penal? Si has acabado en este vídeo es porque eres estudiante de derecho y te tienes que aprender todo acerca de este principio tan básico dentro de nuestra normativa penal. Pero no te preocupes, porque estás en derecho virtual, donde te lo ponemos fácil y te enseñamos cada concepto jurídico para que lo entiendas y lo aprendas en cuestión de minutos. Y hoy vamos a ver al detalle en qué consiste este principio tan básico del derecho penal. Así que si estás listo o lista, coge sitio porque comenzamos. Bueno, lo primero de todo, el principio non bis in idem se trata de un principio del derecho penal derivado de un derecho fundamental según el cual una persona no puede ser juzgada y castigada en más de una ocasión por un mismo hecho ilícito, siendo una garantía de seguridad jurídica de los ciudadanos y vinculada a los principios de igualdad, tipicidad y de proporcionalidad. Pongamos un ejemplo real para entender mejor este principio. Pensemos en Luis, un joven estudiante que ha decidido colarse en un autobús municipal sin pagar. La conducta de Luis es una acción ilícita que conlleva sanciones administrativas. Todos conocemos a un amigo que le han puesto una multa por no haber pagado el billete de transporte, pero que en determinados casos también puede derivar esta multa en un procedimiento judicial penal por un delito leve de estafa. Y es que imaginemos que Luis ha sido sorprendido por el revisor, que le ha impuesto una sanción de 50 euros por viajar sin el título de transporte. Arrepentido por la pillada, abona la sanción y se olvida del tema. Pero pasados unos días, le llega una notificación del juzgado informándole de su condición de investigado por un delito leve de estafa. Pues en este caso, Luis no va a poder ser sancionado en vía administrativa con la multa puesta por el revisor y a la vez ser castigado en vía penal, ya que los hechos son los mismos, si no sería condenado dos veces por el mismo hecho, lo que iría en contra de este principio tan básico del derecho. Bueno, pues ya hemos acabado la clase, sabemos que es el principio non bis in idem y ya, ¿no? Pues no, ojo, porque este principio tiene una serie de características muy esenciales y súper importantes que te pueden preguntar en cualquier examen del derecho y que debes conocer al detalle. Mira, la primera se conoce como la sustantiva o material, e implica la garantía propia en sí misma, por la cual el ordenamiento jurídico prohíbe castigar dos veces lo mismo, por lo cual no cabe sancionar a un sujeto por unos mismos hechos ilícitos dos veces. Luego tiene también este principio una característica procedimental o procesal, que supone el modo articulado por el cual no cabe abrirse un procedimiento sancionador por la administración pública o un órgano judicial de lo contencioso administrativo cuando estos mismos hechos puedan ser calificados como posibles delitos, con las siguientes aplicaciones. En primer lugar, debes saber que cuando tenemos una multa y a la vez un procedimiento judicial penal, es decir, tenemos un procedimiento administrativo y un procedimiento penal abierto, en este caso existe una preferencia del orden jurisdiccional penal sobre el orden jurisdiccional contencioso administrativo, lo que implica en este caso que el procedimiento administrativo que incoa la multa se va a paralizar y por contra, el que va a seguir adelante es el procedimiento penal. En el ejemplo expuesto, la administración pública responsable del transporte público no tendría que haber incoado un procedimiento judicial contra Luis, ya que en vía administrativa Luis abonó la sanción que le impuso el revisor. No obstante, hay supuestos donde una persona puede recibir sanciones administrativas y a su vez penales, por unos hechos muy relacionados que parecen que son los mismos, pero que en el fondo no lo son. En estos casos se sigue el presupuesto de la triple identidad, haciendo que no se aplique el non bis in idem, teniendo que analizar la concurrencia de las tres entidades. En primer lugar, la esfera subjetiva, que hace que la persona responsable de un ilícito sea la misma, ello con independencia del órgano judicial o administrativo que le acusa ese delito. En el caso narrado, la persona sancionada o administrativa o investigada penalmente es la misma, Luis. En segundo lugar, la identidad de hechos y fundamentos deben ser los mismos. Y finalmente, el plano causal supone que debe haber una relación causal entre el sujeto con el hecho ilícito realizado y el fundamento por el que se sanciona. A ver, mira, en el ejemplo expuesto de Luis, el hecho ilícito es el mismo, ya que este se sube a un medio de transporte público sin pagar el billete de autobús, mientras que el fundamento por el que se sanciona es el mismo, un castigo por el hecho de haber usado un servicio público, sin pagar el correspondiente título de viaje. Pero hay supuestos donde no se da esta triple identidad. Y aquí te voy a poner otro caso real. Mira, pensemos en un local de loterías de apuestas del Estado. En este local, Matilde es la propietaria de dicho local y recibe una concesión administrativa para comercializar los juegos de azar de loterías por parte de la Administración General del Estado. Con el deseo de obtener un beneficio ilícito, Matilde no hace efectivo los ingresos de los boletos que vendía. Por ello, se le incoa un procedimiento penal por un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el cual es condenada y a su vez se inicia también un procedimiento administrativo de la Dirección General de Ordenación del Juego donde se le revoca la titularidad del local de loterías que regentaba.
En este caso, parece que se sanciona por un mismo hecho, ya que por un lado se le está incoando un procedimiento penal por la comisión de un delito y por otro lado se le está literando una licencia. Pero si analizamos el presupuesto de la triple identidad que ya hemos comentado, veremos que aquí no cabe aplicar el non bis in idem, porque si vemos la identidad de sujetos, pues sí, la persona es la misma. Pero si vamos al hecho y el fundamento por el que se sanciona en vía penal y administrativa, en este caso veremos que se difiere. ¿Por qué? En vía penal se está sancionando por la conciencia y voluntad delictiva de Matilde, de no hacer envío de dinero que iba destinado a las arcas públicas, con el objeto de lucrar el patrimonio personal de esta. Mientras que la sanción administrativa, por la que se revoca la licencia de vender juegos de azar, se debe a la falta de ingresos de las ventas realizadas de lotería a la empresa y a la relación especial que tiene Matilde con la administración, vinculado al deber que tiene la administración de velar por la propia fidelidad y lealtad en sus relaciones con los loteros. Por otro lado, este non bis in idem no se da solo cuando una conducta puede ser sancionada en dos órdenes jurisdiccionales distintos, sino que puede haber supuestos donde un mismo hecho pueda ser sancionado de dos formas diferentes en el mismo orden jurisdiccional. Pensemos, por ejemplo, en un delito de robo con violencia en las personas. Dependiendo del caso, la acción cometida en el robo absorbe el delito de lesiones leves en la persona afectada, la víctima del robo. Por lo tanto, no carga un delito de lesiones leves y a la vez un delito de robo con violencia en las personas. Y bueno, con esto terminamos la explicación del non bis in idem. Como has podido observar, en ocasiones hay conductas que pueden iniciar procedimientos penales o administrativos por unos hechos que pueden entrar en sanciones de ambos órdenes jurisdiccionales, así como también pueden tener lugar acciones u omisiones que puedan ser calificadas de diferente manera en el mismo orden jurisdiccional. Pero si parten de un mismo hecho, ojo, porque no pueden suponer dos castigos en el sujeto infractor, como sería el supuesto del delito leve de lesiones con el de robo con violencia. Y bueno, por último comentarte que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia tenemos un montón de cursos de todas y cada una de las materias del derecho para conseguir que apruebes y prepares exámenes como derecho penal, derecho civil o derecho mercantil en tan solo 7 días. Si quieres saber más, te dejaré toda la información de nuestros cursos en las tarjetas. Y eso es todo, nos vemos en el vídeo que viene.